El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Por eso es que hay poder en el nombre de Jesús. En ti se derrama ese nombre. En tu vida, en tu cuerpo, en tu mente. Por eso renuévala con la palabra de Dios. Segundo, eres un exponencial. La palabra exponencial habla del crecimiento de una cantidad, de un ritmo que aumenta proporcionalmente al valor de esa cantidad. Dios quiere que en tu vida el conocimiento acerca de Él que vive en ti vaya creciendo como a la luz de la aurora, de tal forma que llegue a otro y se convierta esa persona en un recipiente y a su vez en un exponencial. Y así comienza a crecer el cuerpo de Cristo. ¿Qué necesitas? Conocer la verdad. Conocer de Jesús. Saber que en su nombre hay poder. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, recipiente exponencial. ¿Por qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú recibes a Cristo. Él te predestinó para que fuéramos conformes a su imagen. Recibo de Él, doy de Él. Y a la vez dice, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. El ser hecho conforme a la imagen de Cristo no es para la eternidad, es para el ahora. Ahora, la encarnación es importante porque ya no somos nosotros, por nosotros mismos, sino que somos el tabernáculo de Dios, la morada de Dios, el templo de un Dios viviente. Mire lo que dice Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. Cuando tú, a través de tu forma de vivir, de pensar, de hablar y de actuar, muestras quién vive en ti, todos van a ver que Dios te cambió y te transformó. Entonces empiezan a glorificar al Padre y a decir verdaderamente esa persona no hubiera cambiado si no hubiera Cristo entrado en ella, si no hubiera hecho un milagro en ella. Es importante. Ahora, la encarnación del Hijo. Entremos en materia. Vamos con una parte teológica donde espero que te quede claro varios conceptos. Lo primero, la encarnación no fue negada por los judíos. En otras palabras, los judíos no niegan que el Mesías debía venir en manifestación humana. Te lo repito. Los judíos no niegan que el Mesías debía venir en manifestación humana. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y lo identificaron: a Jesús, el hijo de José,
de Nazaret. Mire que esta palabra es clave y fundamental, porque hay varias verdades en él. Primero, hay dos testimonios. El primero es el de Moisés. Moisés anunció la venida del Mesías. Y la segunda, los profetas anunciaron la venida del Mesías. Y Natanael dice, hemos hallado. O sea, lo identificaron. Hemos hallado a quien le escribió Moisés y los profetas. ¿Y quién era esa persona? Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué dijo Moisés acerca de ese Mesías? Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. ¿Testimonio de quién? De Moisés. En Deuteronomio 18:18 dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré en su boca, y pondré mis palabras en su boca. Vuelvo y leo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Y primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os anunciamos, por la que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que anhelaban mirar los ángeles. Así que es una persona la que se debía encarnar, el Mesías. La divinidad de Dios se debía encarnar, el Hijo. Ahora, como he explicado, la persona de Jesús se le preparó un cuerpo, mas nunca fue engendrado a la hora de nacer virginalmente. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mire que en ningún momento se habla de que empezaría a gestarse en él una vida. No. La Biblia dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6 muestra la doble naturaleza que habría en Cristo, en Jesús de Nazaret. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, parte humana. Ahora la parte de la deidad, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto se corrobora con el relato de Mateo. Si tú lees Mateo, Mateo nos habla acerca de la genealogía de Jesucristo. Y empieza así el libro de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Mire que aquí hay dos pactos que Dios hizo. Uno con Abraham antes de la ley y otro con David en la ley. Y ambos se unen y se suman en Cristo. Pero lo que profundamente me llama la atención es que
la Biblia dice, versículo 2, Abraham engendró a Isaac. Luego el versículo 3, Judá engendró a Tamar. Luego dice, Arán engendró a Aminadab. Salomón engendró a Rahab. Isaí engendró al rey David. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero hasta ahí termina la palabra engendrar. Y hay un rompimiento y un resumen. Y dice, versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea que hasta aquí hay una línea genealógica, una línea de descendencia de la persona de Jesús. Y muere. O sea que Mateo, el evangelista, está negando de que Jesús haya podido tener hijos. Porque si no, la Biblia seguiría diciendo, y Jesús de Nazaret engendró a tal. No. A Dios le interesa en mostrar que su hijo se iba a encarnar, no a engendrar. Luego inicia en Mateo 18 lo que es el relato del nacimiento de Jesús. Pero no dice que José fue en quien le engendró, sino hay un rompimiento. Mire lo que dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que tuvieran relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra concebir es vientre. No se dice que se engendró, no, sino se dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo número 20. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta palabra engendrado, que ha sido aquí puesta, porque según el diccionario Vine, engendrar es genao, que significa concebir, o también quiere decir ser nacido. Así que la utilización de esta palabra no es que se le dio existencia a Jesús, porque si no tendría un principio y un fin. Y la Biblia es tajante en decir que Jesucristo no tiene principio ni fin. Es el alfa y la omega. No tuvo comienzo, no tuvo final. Así que esta palabra engendrar da la idea o nos habla de que fue procreado, fue insertado en el vientre de María. No se inició la vida en él. Se cumple lo que dice Hebreos. Me preparaste un cuerpo. Solo esto lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso cuando tú recibes a Cristo, eres engendrado en Él. No se termina tu vida, sino que comienza tu vida espiritual a tomar vida y eres insertado en Cristo, en su cuerpo. Entonces ya tu espíritu recibe vida. Sigamos.
Cristo no fue engendrado en el nacimiento virginal, ya lo hemos explicado ampliamente con el libro de Hebreos y en Salmos, donde se le dice, se me preparó un cuerpo. El segundo significado del buscador, nuestro amigo, acerca de engendrar, es producir un efecto o resultado, o ser el origen o razón de una cosa oscura. El Espíritu Santo es el que hizo que en el vientre de María pudiera suceder la gestación humana de Cristo. La Biblia dice enfáticamente que la mujer no puede engendrar sino da a luz. Lucas 1:13. Vuelvo y le repito. El Espíritu Santo lo que hizo fue hacer que en el vientre de María se engendrara la parte humana, se ovulara la parte humana de Cristo, mas no la de ser Dios, porque Él seguía siendo Dios e hombre. La mujer no engendra, sino da a luz. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Así que María prestó su vientre para que se gestara la vida humana del Hijo de Dios, Cristo. Otra palabra, otra parte de la Biblia. Juan 16:21. Dice la Biblia, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un nombre en el mundo. Eso dice la Biblia. O sea que la mujer da a luz, mas no engendra. En ella se engendra, el hombre engendra. Lucas 23:19. Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Es claro el concepto, que quien engendra es el hombre. Por ello, el Señor Jesús no nació de voluntad humana, sino que Dios usó su poder a través del Espíritu Santo para que se gestara en el vientre de María la parte humana del Hijo de Dios. Por ello, Cristo dio continuidad a su parte divina, confinada en un cuerpo que vino a ser el templo de Dios viviendo en la tierra, el tabernáculo de Dios en la tierra. Y este concepto es muy claro y el mismo Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces todo esto? Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Del templo de su cuerpo. Así que mi hermano,
Tenga usted claro. Era necesario que Cristo se encarnara. No podemos negar. Los gnósticos y otras religiones que se han levantado han querido negar la encarnación de Cristo. O sea, han querido negar la obra de la cruz. Y tú tienes que tener cuidado y decir, Señor, si tú dejaste tu gloria, tu omnipotencia, omnipresencia, para confinarse en un cuerpo y ser humanamente hecho menor que los ángeles, porque había la limitante, Jesucristo o Jesús de Nazaret era 100% Dios, 100% humano, pero con la limitante del ser humano, que él no podía estar en todo lado. Si él estaba en Galilea, estaba en Galilea. Si él estaba en Samaria, estaba en Samaria. Entonces todos los ángeles dijeron, pero ¿cómo es esto? Entonces se hizo un poco menor, los ángeles se podían desplazar, él no. Y todo esto lo hizo porque te ama. Dios te ama. Envió a su Hijo. Juan 2:2 dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. ¿De qué? De que su templo era su cuerpo. Por ello el escritor de los Hebreos apela a los mismos escritos donde se deja entrever que el sacrificio había perdido su sensibilidad, ya que si bien Dios trata con Israel con los sentidos, estos se habían vuelto insensibles. Por ello el escritor apela a decir que ha llegado la culminación del sacrificio de animales para ser introducido el Cordero de Dios. Cuando vayas a pecar, piensa y di, ¿vale la pena? ¿Vale la pena darle rienda suelta a mi carne y mis emociones? ¿Vale la pena derrochar todo lo que hizo Cristo por mí? Mi reflexión es a que pensemos, porque si no logramos entender la encarnación de Cristo, su humanidad, Dios Hijo hecho carne, que es la obra de la cruz, usted no entiende el poder y la autoridad que Dios ha restablecido en su vida cuando tú crees en ese nombre donde está condensada todo poder y toda autoridad. Si Cristo no se hubiera encarnado, hoy no podríamos gozar de la vida espiritual que se nos dio. Y es por ello que uno ve un poco de cristianos buscando, andando en cosas que pertenecen a un antiguo pacto. Pero ellos han querido revivir porque creyendo a través de ello que Dios se va a acercar más a ellos. Y lo que están haciendo es negando la obra de la cruz. Y es que la obra de la cruz empezó con la encarnación del Hijo de Dios. Si no hay encarnación, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y si no hay nada, pues somos dignos de lástima. Eso dijo el apóstol Pablo. Eso hoy te digo. Efesios 1:17 dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
Y eso es lo que estamos tratando de hacer hablando de la encarnación. Si tú recibes sabiduría y revelación del conocimiento de Cristo, tus ojos son alumbrados. Mire lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La Biblia es tajante. No podríamos o no hubiéramos podido tener herencia si Cristo no hubiera muerto. Porque la Biblia es muy clara en decir y establecer que si no muere el testador, o sea, los padres damos testamento a los hijos. Y ese testamento se hace válido a la muerte del padre. Antes no. Si no hubiera muerto Cristo, ¿hubiéramos podido heredar? No. Era necesario. Ahora, ¿tú qué vas a hacer con todo lo que heredaste, pero ni siquiera sabes que heredaste? Eso es lo más triste. ¿Y qué heredamos? Versículo 21. ¿Qué heredamos? Versículo 21. Heredamos poder y autoridad sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Que recibimos y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso, vuelvo y te leo una parte que quizás cuando te la leí tú dijiste, pero ¿cómo es que este predicador dice que se restablece en el hombre la comunión con Dios y que mi autoridad es semejante o mi liderazgo y autoridad es semejante a la autoridad de Dios? Ahora sí entiendes. Porque Dios destruyó todo poder, todo principado, toda potestad. Pero el cristiano parece un huérfano. El cristiano parece un digno de lástima porque no ha entendido que el hombre fue hecho para gobernar en la tierra, pero debe ser guiado por Dios. Y esto solo se logra cuando el hombre posee vida en su espíritu. Por ello, al ser Jesús una persona semejante a nosotros, ocupando mi lugar, solo así soy libre del poder del pecado y se restablece esa autoridad que se convierte en liderazgo. Un liderazgo con visión de Dios, por lo cual el hombre en la tierra está a la par de la autoridad como Dios en el cielo. Pues en su lugar nos ha nombrado embajadores. Y para que esa esencia con la cual Dios nos creó a imagen y semejanza, nos haga como Él es y nosotros seamos en Él y todos somos más que triunfantes en Cristo. Profundo, ¿no? Solo deseo que Dios te abra el entendimiento. Escucha este mensaje y dile: Señor, ábreme. Ábreme. Esto ha costado salud, entender, dolores de cabeza. Volver y parar, Señor. Muéstrame tu gloria. Oh Padre Celestial. Yo clamo en esta hora por cada persona que me ve. Yo solo te pido humildemente que esta palabra se vuelva vida a cada persona que la escucha. Que así se retuerza el mismo infierno
ya fue derrotado. Y que cada persona pueda entender que en ti es más que victoriosa. En tu nombre es más que victorioso. Que en tu nombre hay poder y autoridad y señorío. Por eso mi mente la debo renovar y no ponerme a buscar un argumento como llenarla, sino buscarte a ti y decir: Señor, te necesito, revélate a mi vida, revélate a mi corazón, quiero cambiar esta situación que vivo, ya no puedo ser igual, el mundo se queja, yo no me puedo quejar, porque conmigo tú estás, y tu palabra me dice: soy más que vencedor en todo lo que haya hecho, me proponga. Somos más que vencedores. En el mundo hablan aflicciones, pero tú dices: confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo habrán guerras y rumores de guerra, pero tú has prometido que nada malo tocará, que caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me tocarán. Tu palabra dice que tú destruiste toda enfermedad y toda dolencia. Por eso sujeto mi cuerpo a tu palabra y creo en aquel que me ha llamado a ser libre. Oh Padre, creo en ti. El diablo no nos ha de avergonzar, Señor, porque mayor eres tú que el mismo diablo. Mayor eres tú que los principados y potestades. Por eso reprendemos la hechicería, reprendemos el vudú, toda fuerza del enemigo que se quiera levantar. Padre, trae libertad a tu pueblo. Padre, trae libertad a cada persona. Padre, liberta al oprimido por el diablo. Padre, trae sanidad, libertad, Padre. Mira aquellas personas con esa incredulidad. Yo te pido, Padre, que todo argumento del diablo caiga, toda incredulidad se vaya y huya, porque ha venido el conocimiento de tu palabra, porque ha venido la luz tuya, porque ha resplandecido la gloria de Jehová. Y donde tu luz llega, toda tiniebla se va, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.